Oso cavaba con una intensidad frenética. Mi primer pensamiento fue que había desenterrado un hueso, pero entonces vislumbré una cabeza. Era un cachorro de pastor alemán, parcialmente enterrado. Y sus ojos no estaban simplemente asustados. Se estaban resignando a su destino. Esto ocurrió poco después del mediodía en las afueras de Carboneras, en Almería. El sol era duro, implacable. El sabor a polvo se te metía en la garganta. Nos habíamos adentrado en el sendero que hay detrás de la urbanización privada, un camino que poca gente usa ya. Solo estábamos Oso y yo. Es mi labrador retriever de año y medio, de pelaje marrón, excepcionalmente inteligente y leal hasta la médula. Lo había adoptado de la protectora el verano pasado, después de que un incendio forestal casi acabara con su vida. Desde ese día, hemos sido compañeros inseparables. Creía que ya lo había visto todo, pero me equivocaba. Se soltó de la correa como impulsado por una fuerza invisible y se lanzó hacia un denso matorral espinoso que bordeaba la loma. Corrí tras él, mascullando maldiciones y entrecerrando los ojos por el calor intenso. Oso arañaba la tierra con fiereza, no como si estuviera jugando. Sus movimientos eran desesperados, deliberados, como si poseyera algún tipo de conocimiento innato. Le grité, ¿pero qué demonios haces, amigo? Fue entonces cuando lo vi. Primero un movimiento en la tierra me provocó un escalofrío. Luego distinguí algo pálido, una forma, una cabeza, un hocico y finalmente unos ojos. Me quedé paralizado. Un cachorro de pastor alemán. Solo su cabeza era visible por encima de la arena. Tenía las orejas pegadas al cráneo. Tenía un ojo cerrado por la hinchazón. Su pequeño cuerpo estaba tan quieto que parecía haberse rendido ya a la tierra. Estaba en completo silencio, sin emitir ni un gemido, solo parpadeaba lentamente, como si cada parpadeo pudiera ser el último. Caí de rodillas. Dios mío, está vivo. Oso retrocedió lo justo para darme espacio, pero se quedó cerca. Se tumbó justo al lado del cachorro, jadeando y mirándome con una expresión que parecía decir, más te vale no estropearlo. Escarbé en la tierra con las manos desnudas. La arena seca y las piedras afiladas me despellejaron los dedos, pero no lo sentí. Con cada centímetro de su cuerpo que descubría, sentía que estaba rescatando a alguien de una tumba prematura. Tenía las patas rozadas y atadas. Una cuerda verde deshilachada todavía le rodeaba una pata, como si a quienquiera que lo hizo lo hubieran interrumpido o simplemente no le importara que lo descubrieran. Se me revolvió el estómago. ¿Qué clase de persona podría hacer algo así? Susurré, aguanta, pequeño. Ya no estás solo. Volvió a parpadear, esta vez aún más despacio. No pude discernir si era una señal de alivio o una despedida final. Oso me dio un empujoncito en el hombro y gimió suavemente. Los ojos del cachorro se desviaron hacia él, un movimiento apenas perceptible, pero un movimiento al fin y al cabo. Miré hacia la loma y pensé, estamos a kilómetros del coche. Sin cobertura, sin agua. Solo nosotros. Y él apenas se mantiene con vida. Lo envolví en mi camisa, apretando su pequeño cuerpo contra mi pecho. Podía sentir su latido, débil pero presente. Sus huesos se marcaban bajo el pelo, casi no pesaba nada. Oso trotaba a mi lado como un soldado protector. Una única pregunta martilleaba mi mente durante todo el camino de vuelta, ¿lo habremos encontrado a tiempo? No emitió ni un sonido en el trayecto de regreso, y eso me aterraba más que nada. La mayoría de los cachorros lloran, gimen, se resisten o tiemblan. Pero este cachorro de pastor alemán permanecía inerte en mis brazos, como si ya no supiera lo que se sentía al ser sostenido. Era como si el haber sido enterrado vivo lo hubiera convencido de que el mundo ya no contaba con él. No dejaba de murmurar, aguanta, amigo. Solo aguanta, repitiéndolo como un mantra, una oración. Oso permanecía pegado a mi costado, su mirada se alzaba con frecuencia hacia el bulto en mis brazos, sus orejas se crispaban con cada respiración superficial que el pequeño lograba dar, o no. Para cuando llegamos al jeep, estaba empapado en sudor y temblando. No me molesté en ponerme el cinturón, simplemente lo dejé con cuidado en el asiento del copiloto y le ordené a Oso que fuera atrás. Obedeció sin rechistar. El veterinario más cercano estaba a 15 minutos en coche en Níjar. Me salté todos los semáforos. No recuerdo haber aparcado el vehículo. Solo recuerdo irrumpir por las puertas de la clínica como un poseso, gritando «está vivo». Pero por los pelos.
No perdieron el tiempo con preguntas, una sola mirada fue suficiente para que se lo llevaran corriendo a una sala de exploración. Me quedé allí cubierto de tierra, sangre y una creciente oleada de pánico. Un auxiliar me tocó suavemente el hombro y preguntó, ¿sabe su nombre? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Solo podía imaginar su cara, cubierta de arena, sus ojos demasiado agotados para albergar ninguna esperanza. No conseguí decir en voz baja. No tiene nombre. Oso me dio un golpecito en la rodilla con el hocico y se sentó a mis pies, un guardián silencioso, como si esta fuera también su misión. La veterinaria, una tal doctora Rivera, salió después de lo que pareció una eternidad. Su expresión era difícil de interpretar. Está gravemente deshidratado, con abrasiones leves y un trauma por estrés considerable. Sus niveles de oxígeno son bajos, afirmó, y luego hizo una pausa. Pero es un luchador. Ha llegado hasta aquí. Tragué saliva. ¿Va a vivir? Me miró directamente a los ojos. Estamos haciendo todo lo posible. Las próximas 12 horas son críticas. Asentí sin fiarme de mi voz. Añadió, le hemos puesto suero y le hemos hecho algunas pruebas. No tiene microchip ni identificación. Quien quiera que lo abandonara no quería que lo encontraran. Apreté los puños con la mandíbula dolorida por el esfuerzo de contener un grito. Cuando lo estabilizaron, me permitieron sentarme junto a su box. Estaba acurrucado sobre una toalla, con los ojos entrecerrados y un diminuto tubo insertado en su pata delantera. Oso yacía justo fuera de la puerta del box observando, esperando, con la respiración lenta y acompasada, casi a juego con la del cachorro. Metí la mano y toqué suavemente la pata del cachorro. No se inmutó ni se movió, pero tampoco la apartó. Susurré, ya no estás en la tierra. Estás a salvo. Te lo prometo. Él no reaccionó, pero Oso sí, soltando un único y suave ladrido, bajo y deliberado, como un recordatorio. Miré a mi perro, luego de nuevo al cachorro, y por primera vez, detecté el más leve destello en aquellos ojos. No era luz ni vida, sino la sombra de una pregunta, como si se estuviera preguntando, ¿de verdad ha terminado? Me quedé con él toda la tarde. El personal de la clínica me permitió sentarme en el suelo junto a su box, con Oso acurrucado a mi espalda como una sombra viviente. No me fui a por comida, no bebí nada, no miré el móvil. Nada más era importante. De vez en cuando el cachorro de pastor alemán tenía espasmos, pequeños movimientos involuntarios, como si su cuerpo todavía intentara luchar incluso en un estado de inconsciencia. La veterinaria mencionó que era una señal positiva de que su sistema nervioso no se había desconectado por completo. Sin embargo, no parecía una buena señal. Era como ver a alguien luchar con una pesadilla de la que no podía despertar. Las horas pasaban lentamente. La bolsa de suero goteaba con un ritmo lento y constante. Observaba caer cada gota como si pudiera ser la que lo reanimara. En un momento dado puse la mano plana dentro del box, dejándola descansar cerca de su cabeza. No lo estaba tocando, solo lo suficientemente cerca como para que me sintiera si se movía. Y entonces su hocico se movió. Avanzó unos milímetros tan despacio que casi no lo vi. Apoyó la barbilla en mi pulgar y se quedó ahí. Contuve la respiración. Oso también se dio cuenta, su cola dio un único y suave golpe en el suelo. Ese fue el momento en que comprendí que no se había ido. Todavía no. Algo dentro de él seguía luchando. Lo miré y susurré, ¿quieres quedarte, verdad? No respondió, pero su respiración se hizo un poco más profunda, como si mi voz hubiera alcanzado alguna parte pequeña e inaccesible de él. Más tarde esa noche. La doctora Rivera volvió con los resultados de los nuevos análisis de sangre y ecografías. Se arrodilló a mi lado, su voz suave y su mirada profesional. Está respondiendo al suero. Su temperatura está subiendo y no hay signos de hemorragia interna. Hemos tenido suerte. Esa palabra me impactó profundamente. Miré al cachorro, que no se había movido desde que apoyó la cabeza en mi mano. Suerte, dije en voz alta, saboreando la palabra. Parecía encajar. Estaba enterrado pero respiraba, olvidado pero encontrado, un latido en la tierra. Eso era más que supervivencia, era suerte. Me incliné cerca de su oreja. Te llamas Suerte. ¿Me oyes? Eres Suerte. Su oreja se movió. Oso se levantó, se acercó al frente del box y apoyó el hocico contra la puerta. Los ojos de Suerte parpadearon una vez y luego otra. Apenas estaban abiertos, pero ya no estaban vacíos.
Entonces su pata se movió, lenta y vacilante. Se estiró hacia adelante hasta tocar los barrotes justo donde esperaba el hocico de oso. Hicieron contacto de perro a perro, una conexión silenciosa, suave y poderosa. Los observé como si estuviera presenciando algo antiguo y sagrado. Oso volvió a sentarse, con la cola moviéndose. Suerte no se movió después de eso, volvió a sumirse en un sueño tranquilo. Pero la conexión permaneció, su pequeña pata contra la reja, el hocico de oso pegado a ella. Y pensé que quizá no solo tuvo suerte de que lo encontraran. Quizá tuvo suerte porque fue oso quien lo encontró. A la mañana siguiente Suerte ya respiraba por sí mismo. Sus respiraciones no eran fuertes ni regulares, pero bastaban para convencer al personal de que no se estaba rindiendo. Todavía no. Cuando aparecí poco después del amanecer, todavía con la ropa de ayer, la recepcionista de la entrada sonrió y dijo, «¿Ha pasado la noche?». No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que se me escapó de golpe. Oso trotaba a mi lado con las orejas erguidas y la cola baja, concentrado como si conociera nuestro destino y nuestro propósito. Fuimos directamente a la sala de recuperación, y allí estaba él. El cachorro de pastor alemán seguía de costado con el gotero puesto y la cabeza apoyada en una toalla doblada. Pero había un cambio. Tenía los ojos abiertos, grandes, alerta y recelosos. Cuando vio a Oso, giró la cabeza lo justo para seguir su movimiento. Ni un ladrido ni un movimiento de cola, solo pura atención. Eso fue suficiente para mí. Me agaché a su lado. «Buenos días, Suerte». Parpadeó. Metí lentamente la mano y la volví a colocar cerca de él. Esta vez no hubo vacilación. Se impulsó hacia adelante débil pero con intención, y apoyó la barbilla en la palma de mi mano. Sentí un nudo en la garganta tan repentino que tuve que apartar la mirada. Oso se acercó y se sentó a mi lado, su cuerpo presionado contra mi cadera como si dijera, «Quedémonos aquí». «¿Lo necesita?». Miré a Suerte de nuevo, al polvo que aún se adhería a su pelaje, a los pequeños cortes en su hocico y a las costillas delgadas como alambres bajo su manto. Pensé en la cuerda verde que habíamos encontrado cerca de su pata. Alguien no solo lo había olvidado, habían intentado borrarlo. Quienquiera que hiciera esto pretendía que nunca lo encontraran. Pero Oso lo encontró y Suerte no estaba listo para ser borrado. Le pregunté a la doctora Rivera si podía traerle algo, cualquier cosa que le hiciera sentirse menos como otro caso perdido tras una puerta de acero. Ella asintió. «Si tienes algo suave, una manta quizá. Y ven a menudo. Responde mejor cuando estás aquí». Conduje a casa y rebusqué en una vieja caja de almacenaje que no había abierto en años. Dentro había una manta azul descolorida, delgada y gastada, con las esquinas mordisqueadas. Había pertenecido a Max, mi antiguo pastor alemán que falleció hace 6 años. Al sostenerla, recordé cómo solía acurrucarse en ella como si estuviera tejida con la propia seguridad. Todavía tenía un leve aroma a cedro, a pelo y a pérdida. La llevé de vuelta y la coloqué suavemente debajo de Suerte. Se movió ligeramente lo justo para hundir el hocico en la tela. Cerró los ojos. Esa fue la primera vez que lo vi dormir sin temblar. Me quedé varias horas más, con Oso sin apartarse nunca de su lado. En un momento dado, una enfermera se rió y comentó, «Parecen hermanos». Quizá lo eran. Uno rescatado del fuego, el otro de la tierra. Ambos supervivientes. Y por primera vez desde que Oso empezó a cavar, me permití un pequeño pensamiento, quizá esta historia no estaba destinada a terminar en una desgracia. Al final de ese segundo día, Suerte se puso de pie. No fue un movimiento elegante ni firme, pero fue su propia decisión. Sus patas se tambalearon como arbolillos al viento, y por un segundo aterrador, pensé que se caería. Pero no lo hizo. Se estabilizó, bajó la cabeza y clavó la mirada en Oso, como si sacara fuerzas de su visión. Entonces dio un paso. La sala entera pareció contener la respiración. Incluso el auxiliar veterinario a mi lado susurró, «¿Has visto eso?». Asentí, incapaz de hablar, con el pecho demasiado lleno de emoción. Oso soltó un suave guau y se tumbó, su cola barriendo el suelo. Suerte dio otro paso vacilante hacia él y luego se desplomó directamente sobre las patas delanteras de Oso. No aulló ni lloró, solo suspiró como si hubiera llegado al lugar más seguro del planeta. Oso se inclinó y lamió suavemente la oreja de Suerte. Me di la vuelta por un momento, fingiendo mirar el móvil para ocultar la lágrima que se deslizaba por mi mejilla. Estaba luchando. Eligió la vida.
Cuando la doctora Rivera vino a comprobar sus constantes vitales, sonreía por primera vez. No solo se está recuperando, dijo. Está eligiendo volver. Esa afirmación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Recordé algo que mi padre me dijo cuando nuestro viejo pastor enfermó: la supervivencia no es solo cuestión del cuerpo, es cuestión de voluntad. Y suerte la poseía. Durante los días siguientes empezó a comer de nuevo, comenzando con pequeños bocados que se hicieron más grandes. Cada comida parecía una victoria. Oso siempre se sentaba cerca, observando como un orgulloso hermano mayor. Cuando Suerte terminaba, se arrastraba y se acurrucaba en el costado de Oso, enroscándose como una hoja que busca refugio. Una tarde traje un peluche de la protectora, uno que sonaba al apretarlo, solo para ver su reacción. Lo lancé suavemente cerca de sus patas. Lo olió, lo empujó y luego con un gruñido diminuto y vacilante lo mordió. La cola de Oso se volvió loca, y mi corazón también. Fue la primera chispa de energía de cachorro que había visto en él, un destello de quien podría haber sido antes de que alguien intentara enterrarlo. Más tarde esa noche, después de que la clínica hubiera cerrado, me senté con él en la sala de recuperación. Las luces estaban bajas. Suerte yacía contra Oso, ambos respirando con un ritmo lento y constante. Acaricié suavemente la espalda de Suerte y susurré: «Sabes, creo que lo estabas esperando a él, no a mí». Su oreja se movió. Sonreí. «Pero me alegro de que nos tengas a los dos». Miré a Oso, que levantó la cabeza y me devolvió la mirada como si lo entendiera todo. Y en aquella pequeña habitación silenciosa y estéril bajo el cielo de Almería, finalmente me permití creer que este cachorro de pastor alemán no solo iba a sobrevivir, sino que iba a vivir. La primera vez que Suerte meneó la cola, casi me lo pierdo. Fue un movimiento tan pequeño, solo un balanceo lento y apenas perceptible, como si su cuerpo intentara recordar la sensación de alegría. Pero Oso se dio cuenta de inmediato. Se animó, se inclinó y le dio a Suerte un empujoncito juguetón con el hocico. Suerte respondió con el más suave soplo de aire, como el comienzo de una risa ahogada en la garganta. Ese día por fin estábamos fuera. La clínica tenía un pequeño patio vallado en la parte de atrás, nada del otro mundo, solo césped irregular y unas cuantas macetas con plantas mustias por el calor del desierto. Pero para Suerte era un universo nuevo. La doctora Rivera le había autorizado salidas cortas y supervisadas. «Veamos cómo se las arregla al aire libre», había dicho ella. «Se ha ganado un poco de sol». Lo saqué en brazos envuelto en una manta, sus extremidades aún delgadas pero notablemente más fuertes. Al salir a la luz, parpadeó rápidamente. Con aspecto confundido al principio. El sol debió de parecerle una entidad extraña. Oso corrió delante y luego se giró con la cola meneándose, animándolo a seguirle. Dejé a Suerte con cuidado sobre la hierba. Por un momento simplemente se quedó allí tumbado, con las orejas bajas e inseguro. Pero entonces levantó el hocico. Olisqueó el aire, el suelo, mis zapatos, la cola de Oso. Y lentamente se puso en pie. Un paso, luego otro, tambaleantes y torcidos pero reales. Cada pisada era un triunfo. Oso se mantuvo cerca, rodeándolo como un satélite. Juraría que estaba sonriendo con la lengua colgando, su cuerpo relajado y casi danzando. Y entonces llegó, ese pequeño movimiento de la cola de Suerte. Esperanza. Me dejé caer en la hierba y los observé moverse juntos, uno fuerte y otro frágil, pero de alguna manera sincronizados. Suerte nunca se alejaba mucho. Cada vez que Oso se alejaba, él lo seguía, aunque significara tropezar con él. En un momento dado, Oso hizo una reverencia para jugar, pecho al suelo, trasero en alto, cola ondeando, y soltó un ladrido bajo y excitado. Suerte se quedó helado, luego intentó imitarlo tímidamente. Sus patas delanteras se doblaron demasiado rápido y cayó de bruces en la tierra. Oso se acercó de un salto, lamiéndole la cara y dándole un codazo en el costado como diciendo: «Inténtalo otra vez, chaval». Suerte sacudió la cabeza, estornudó para expulsar un poco de hierba y luego me miró con unos grandes ojos ambarinos que lo transmitían todo sin necesidad de sonido. Ya no tenía miedo. Esa noche, de vuelta adentro, me quedé hasta más tarde de lo habitual, solo para observarlos. Oso dormía junto a la puerta y Suerte estaba acurrucado a su lado, todavía temblando ligeramente por el esfuerzo del día pero lleno de algo nuevo. Alargué la mano y acaricié la nuca de Suerte, sintiendo el suave y desigual pelaje que crecía donde antes se había adherido la tierra. No se inmutó. En cambio, se apoyó en mi caricia. Hubo un momento de silencio absoluto,
sin pitidos de máquinas, sin charlas de veterinarios, solo el zumbido de la sala y nuestra respiración colectiva. Susurré, no estás roto. Estás renaciendo. Y lo decía en serio. Este cachorro de pastor alemán no solo se estaba curando, estaba reaprendiendo lo que significaba ser un perro. Y quizá, solo quizá, yo también estaba aprendiendo lo que significaba abrir mi corazón de nuevo. Al final de la semana, Suerte empezó a seguir a Oso a todas partes. No era solo en el patio, sino también dentro de la clínica. Si Oso se levantaba, Suerte se levantaba. Si Oso caminaba hacia el cuenco de agua, Suerte cojeaba detrás de él, con las orejas tiesas y la cola moviéndose como un metrónomo de valentía. Sus movimientos no eran rápidos ni fluidos, pero eran suyos. Todo el mundo se dio cuenta. Se ha quedado improntado de él, comentó la doctora Rivera con una sonrisa una mañana, viéndolos avanzar por el pasillo uno al lado del otro. Puede que ese labrador tuyo le haya salvado la vida 2 veces. Asentí viendo al cachorro de pastor alemán dar pasos desiguales sobre el suelo de baldosas, sus pequeñas patas esforzándose más de lo que deberían. Todavía estaba delgado y débil, pero ahora había un propósito en su paso, una dirección. Oso se detuvo ante la puerta de cristal que daba a la recepción. Suerte chocó suavemente contra su costado y levantó la vista, como si esperara permiso. Oso me miró como preguntando lo mismo. Me reí y dije, venga adelante. Los dos trotaron hacia adelante, Oso un guardián tranquilo y Suerte una sombra que aprendía a brillar. La recepcionista se agachó para acariciarlos a los dos. Te juro que empiezan a parecer un equipo. Quizá ya lo son, murmuré. Esa tarde los llevé a ambos a casa para una visita de prueba, solo unas horas fuera de la clínica para ver cómo se desenvolvería Suerte en un entorno doméstico real. La doctora Rivera pensó que podría beneficiar a su mente tanto como a su cuerpo. Cuando abrí la puerta de mi modesto apartamento de un dormitorio con sus paredes de un color beige algo excesivo, Oso entró corriendo como siempre, pero esta vez se detuvo a mitad del salón y miró hacia atrás. Suerte estaba de pie en el felpudo con el hocico moviéndose y una pata delantera levantada. Vamos, amigo, le animé en voz baja. Avanzó un paso vacilante, luego otro. El suelo era más resbaladizo de lo que estaba acostumbrado, resbaló una vez, pero recuperó el equilibrio y siguió adelante. Sus uñas hacían un suave cliqueteo mientras seguía a Oso hacia la habitación. Había extendido mantas, peluches y la misma manta azul descolorida de la antigua jaula de Max. Suerte la olió, la manoseó y luego se tumbó en el centro como si hubiera estado esperándolo toda su vida. Me senté en el sofá observando en silencio, sin saber si era el momento adecuado o si era demasiado pronto. Pero Oso se acurrucó a su lado y Suerte suspiró con los ojos pesados y el cuerpo relajado, ni tenso, ni asustado, simplemente a salvo. Los observé respirar al unísono, un único ritmo ascendente y descendente. Y algo dentro de mí se resquebrajó. No había dejado que otro perro entrara en mi casa desde Max, no por más de una noche o 2. Siempre me decía a mí mismo que no podría volver a pasar por eso, no después de lo que me supuso perderlo. Pero este cachorro de pastor alemán, que había sido enterrado y destrozado, aún había encontrado la fuerza para confiar. ¿Cómo podría yo no hacer lo mismo? Me recliné, cerré los ojos y susurré al techo, tenías razón, Max. La casa necesitaba otro pastor. En el silencio que siguió, Oso dejó escapar un suave suspiro. Y Suerte, todavía acurrucado en su manta, meneó la cola una vez mientras dormía. A la mañana siguiente ocurrió algo que me dejó helado. Estaba en la cocina sirviéndome un café cuando oí unos pasos suaves, desiguales, pero decididos, detrás de mí. Me giré esperando a Oso. Era Suerte. El cachorro de pastor alemán estaba caminando, no solo tambaleándose entre mantas, sino avanzando con determinación por el suelo de la cocina. No había vacilación, ni miedo, solo movimiento hacia adelante. Llegó hasta mí y levantó la vista y se sentó con un profundo suspiro, como si acabara de coronar una montaña. Me arrodillé a su lado, mi mano buscando instintivamente su cerviz. Vaya, mírate. Parpadeó, luego se inclinó y apoyó suavemente la frente contra mi pecho. Ni un sonido, ni un gemido, solo confianza pura. No me moví ni hablé, simplemente dejé que el momento sucediera. Era la primera vez que venía a mí por su cuenta. Más tarde esa mañana, Oso lo convenció para que saliera de nuevo. Abrí la puerta corredera y los vi dirigirse a la zona de césped cerca de la valla. Suerte se detuvo en el borde con la luz del sol calentándole la espalda, y entonces corrió.
No fue rápido ni lejos, pero fue una carrera. Sus patas levantaron pequeñas salpicaduras de tierra y sus orejas se agitaron de forma desigual mientras perseguía a Oso en un círculo torcido. Oso lo dejó ir delante, volviendo en círculos y fingiendo ser más lento. Me reí tan fuerte que asusté a una paloma que estaba en el poste de la valla. Estaba vivo. Más que eso, estaba viviendo. Cuando volvimos a la clínica para su siguiente revisión, el personal se reunió a su alrededor como un comité de bienvenida. Una de las enfermeras se agachó y susurró: ¿Es este el mismo cachorro? La doctora Rivera sonrió de oreja a oreja. No, esta es la versión de él que estaba enterrada muy adentro. Pasó las manos suavemente por su caja torácica, comprobando su fuerza y tono muscular. Sigue bajo de peso, sigue curándose, pero su cuerpo está alcanzando a su espíritu. Después del examen, me llevó a un lado. Javier, está listo para el alta. Si quieres hacerlo oficial. Miré a Suerte, ahora tumbado en la sala de espera junto a Oso, mordisqueando la esquina de una pelota de tenis. Sí, dije. Lo quiero en casa. Firmé los papeles. Esa tarde traje a casa una cama nueva para perros. Era más grande de lo que necesitaba, mullida y excesiva, pero Oso tenía una, y me pareció justo que Suerte tuviera una también. La coloqué junto al sitio habitual de Oso en la esquina del salón. Suerte la olió, dio 2 vueltas a su alrededor y luego se acurrucó rápidamente en la cama de Oso. Oso levantó la vista desde el otro lado de la habitación. Parpadeó una vez y, sin hacer ruido, se metió en la cama nueva de Suerte. Sonreí, negué con la cabeza y me dejé caer al suelo entre ellos. Ambos extendieron sus patas hacia mí al mismo tiempo. Entonces me di cuenta de que quizá no necesitaban 2 camas separadas. Quizá lo que necesitaban era el uno al otro. Unos días después, el tiempo cambió. Una tormenta se cernió sobre la zona de Carboneras, algo inusual a finales de primavera pero feroz. El cielo se oscureció rápidamente y el viento se hizo lo bastante fuerte como para hacer temblar las ventanas en sus marcos. Me senté junto a la puerta corredera de cristal, observando cómo las primeras gotas de lluvia caían pesadamente contra el vidrio. Oso estaba acurrucado a mis pies, tan tranquilo como siempre. Pero Suerte daba vueltas. El cachorro de pastor alemán no dejaba de caminar en pequeños círculos cerca del sofá, con la cola metida entre las patas y las orejas gachas. Cada ráfaga de viento lo hacía estremecerse, cada trueno lo dejaba paralizado. Lo llamé suavemente: Suerte, no pasa nada. Es solo lluvia, amigo. No vino hacia mí. En lugar de eso, se quedó mirando por la ventana con el cuerpo rígido, los ojos fijos en algo que no estaba allí. Algo recordado. De repente caí en la cuenta: la lluvia, la tierra húmeda, el olor a barro, todo lo estaba transportando de vuelta. De vuelta al momento en que despertó, enterrado. Me levanté y me acerqué a él lentamente. Ya no estás allí. ¿Me oyes? Estás aquí. Estás en casa. Aún así permaneció inmóvil, paralizado, como si el suelo bajo sus patas pudiera volver a derrumbarse. Entonces Oso se levantó. Cruzó la habitación con paso sigiloso y se sentó al lado de Suerte. No lo tocó ni lo empujó, simplemente se sentó allí, sólido y firme. La cabeza de Suerte se giró lentamente. Miró a Oso con los ojos abiertos y vidriosos, y entonces se apoyó. Apretó su cuerpo contra el costado de Oso como para anclarse. Su respiración empezó a calmarse y el temblor de sus patas amainó. Oso se quedó completamente quieto. Poco a poco Suerte se acurrucó contra él, envolviendo su cuerpo con fuerza contra lo único en lo que confiaba plenamente. Me arrodillé a su lado y puse mi mano suavemente en la espalda de Suerte. No estás bajo tierra, susurré. Estás en la luz con nosotros. Fuera, la tormenta arreciaba. Dentro pasó. Más tarde esa noche, la lluvia amainó hasta convertirse en una ligera llovizna. Abrí la puerta de atrás solo para dejar entrar el olor a tierra húmeda. Oso salió primero. Suerte vaciló en el umbral, con una pata levantada. Esperé. Entonces, en silencio, salió. Caminó lentamente por el patio, olfateó el aire húmedo y luego miró al cielo. Una gota de lluvia le golpeó el hocico. Parpadeó, se la sacudió y avanzó. Y entonces ladró. Fue solo una vez, pero fue un ladrido fuerte, seguro y lleno de vida. Oso ladró en respuesta. Me quedé en el umbral con las manos en los bolsillos, sintiendo cómo se aflojaba algo que me oprimía el pecho.
El cachorro de pastor alemán que una vez estuvo enterrado bajo la arena ahora le ladraba al cielo. Sucedió justo antes del amanecer. Me despertó Oso dando vueltas en el pasillo, sus uñas repiqueteando con fuerza en el suelo de madera. Nunca hacía eso a menos que algo fuera mal. Me incorporé rápidamente con el corazón desbocado, y grité: «Oso, ¿qué pasa?». Entonces lo oí, un gemido suave y bajo procedente del salón. Me puse una camiseta y salí corriendo. Suerte estaba despatarrado en la alfombra con las patas extendidas hacia un lado, su respiración superficial y rápida. Tenía los ojos abiertos pero distantes y desenfocados. Su lengua colgaba ligeramente de su boca, con aspecto seco. No levantó la cabeza cuando dije su nombre. ¿Suerte? Ninguna reacción. Caí de rodillas y le toqué el pecho. Subía, pero apenas. Su cuerpo estaba caliente, demasiado caliente. Mi mente iba a toda velocidad. No había mostrado síntomas el día anterior, había estado comiendo, caminando e incluso jugando con Oso. Y ahora se estaba apagando. Oso gimió y apretó el hocico contra el costado de Suerte, dándole un suave empujón. Seguía sin reaccionar. Lo envolví en una toalla y corrí. Sin zapatos, sin cartera, solo puro instinto. Lo llevé en brazos como a un niño bajando las escaleras y hasta el jeep, con Oso saltando al asiento trasero sin que se lo tuvieran que decir. La línea de urgencias del veterinario sonó 4 veces antes de que alguien respondiera. Debí de sonar desesperado, pero me dijeron que lo llevara de inmediato. El sol aún no había salido por las colinas cuando irrumpí por las puertas de la clínica. El mismo auxiliar de veterinaria que lo había visto semanas atrás echó un vistazo y pidió a gritos el carro de paradas. «No nos dejes ahora», no dejaba de susurrar. «Eres Suerte. Eres Suerte». Estuvieron trabajando con él en la trastienda durante lo que pareció una eternidad. Me senté en el suelo de la sala de espera, cubierto de sudor, tierra y un miedo abrumador. Oso yacía a mi lado con la cabeza gacha, sus ojos clavados en las puertas batientes. Recordé lo quieto que estaba Suerte cuando lo encontramos, lo cerca que había estado de irse antes incluso de tener un nombre. ¿Era esta la misma despedida otra vez? Después de lo que pareció una vida entera, la doctora Rivera atravesó las puertas, con el rostro tenso y serio. Fue una reacción retardada, explicó. Un pico de fiebre por una vieja infección que todavía estaba en su torrente sanguíneo, probablemente de las heridas de las patas. Una de ellas se reactivó bajo la superficie y colapsó su sistema. ¿Está? No pude terminar la pregunta. Asintió lentamente. Está estable. Por los pelos. Le hemos bajado la temperatura y hemos empezado una nueva ronda de antibióticos. Pero Javier, esta vez ha ido de poco. Me apoyé en la pared y cerré los ojos, mis manos se negaban a dejar de temblar. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Me llevaron a la habitación en penumbra donde yacía sobre una mesa acolchada, con los goteros de nuevo puestos y las máquinas emitiendo pitidos suaves. Tenía los ojos cerrados pero respiraba, una subida y bajada lenta y suave. Oso se acercó y se sentó justo a su lado. Bajó la cabeza hasta tocar el costado de Suerte. Y entonces Suerte se movió. El más mínimo movimiento. Su pata se curvó ligeramente hasta posarse sobre la de Oso. Me derrumbé. Las lágrimas brotaron con fuerza y rapidez, como una presa que finalmente se rompe. Me incliné, puse mi mano en la pata de Suerte y susurré: «No te vas a ir. Ahora no. No después de todo esto». El cachorro de pastor alemán no respondió. Solo respiró. Pero eso era suficiente. Seguía luchando. Y esta vez no luchaba solo. Pasaron 3 días antes de que Suerte volviera a abrir los ojos. No eran los parpadeos lentos y brumosos de antes, estaban completamente abiertos, alerta y conscientes. En el momento en que ocurrió, Oso ya estaba a su lado, su cola golpeando salvajemente contra la pared del box. Me había quedado dormido de mala manera en la silla junto a ellos, y el ruido me despertó. Levanté la vista y lo vi mirándome fijamente. No más allá de mí, sino directamente a mí. Suspiré incorporándome. ¿Has vuelto? Sus orejas se movieron. No se movió mucho, pero no era necesario. La mirada en sus ojos era real, presente. El cachorro de pastor alemán que había sido enterrado, rescatado y casi perdido de nuevo, había vuelto. Pulsé el botón de llamada, y el personal entró corriendo, alegre y sorprendido, rodeándolo como si fuera un milagro.
¿Por qué lo era? La doctora Rivera estaba de pie a los pies del box, con los brazos cruzados, negando con la cabeza con una media sonrisa. Este chico no se rinde. No creo que sepa cómo, susurré. Suerte se recuperó más rápidamente esta vez, como si su cuerpo ya hubiera aprendido el camino de vuelta a la salud. La fiebre remitió, su apetito volvió y pronto se movía de nuevo, lentamente pero con propósito y determinación. Cada día, Oso caminaba a su lado como una sombra guardiana. Se habían convertido en un verdadero equipo, uno joven y que aprendía, el otro fuerte y firme. Donde iba uno, el otro lo seguía. Trajimos a Suerte a casa para siempre al final de esa semana. Esta vez no hubo periodo de prueba ni pasos vacilantes, solo un hogar. Cruzó la puerta de entrada como si perteneciera a ese lugar. No con cautela ni nerviosismo, sino con una confianza que demostraba que recordaba y entendía. Había despejado un rincón del salón y lo había convertido en su propio espacio, con una cama nueva, juguetes nuevos y un cuenco con su nombre pintado, SUERT en grandes letras azules. Caminó directamente hacia él, olió el borde y lamió el costado una vez antes de dejarse caer en la cama. Oso se dejó caer a su lado un segundo después. No podía parar de sonreír. Esa tarde sucedió algo que nunca olvidaré. Salí al porche a por el correo. Cuando me di la vuelta, Suerte estaba de pie junto a la puerta mosquitera, observándome. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos con total conciencia, no miedo ni anhelo, solo presencia. Regresé y abrí la puerta. No se movió, así que me arrodillé y abrí los brazos. Caminó directamente hacia ellos. Este cachorro de pastor alemán, que una vez fue abandonado para que muriera en la tierra, enterrado como si no importara, ahora apretaba la cabeza contra mi pecho y suspiraba la respiración más profunda y plena que jamás le había sentido. Me estaba eligiendo a mí, y supe en ese momento que no tenía más remedio que corresponderle. A partir de ese día, nunca se apartó de mi lado. En la protectora se les conoció como el dúo del desierto, Oso y Suerte. Cada mañana, esperaban junto a la puerta de entrada. Cada noche se acurrucaban juntos como si compartieran un solo latido. La gente me pregunta qué hacía a Suerte tan especial, porque este cachorro de entre todos los rescates que había conocido. Siempre les digo lo mismo, no fue solo rescatado, él también nos rescató a nosotros. Algunas historias nacen del dolor, pero se convierten en algo mucho más grande, algo que perdura. La historia de Suerte comenzó en la tierra bajo el castigador sol del desierto de Almería, enterrado, destrozado y solo. Pero no terminó ahí porque un perro, Oso, se negó a ignorar lo que otros habían ignorado. Y gracias a eso una vida fue rescatada del abismo. Este cachorro de pastor alemán no solo sobrevivió. Aprendió a vivir, a confiar y a amar de nuevo. Al hacerlo, recordó a todos a su alrededor cómo es la verdadera resiliencia. A mí, desde luego, me lo recordó. Porque cuidar de un animal rescatado es más que amor, es responsabilidad, es paciencia, es estar ahí los días que no pueden sostenerse en pie y celebrar los momentos en que finalmente lo consiguen. Suerte pasó de ser una sombra olvidada a un protector, un faro de esperanza. Hoy él y Oso saludan a cada visitante en la puerta de la protectora, dos supervivientes uno al lado del otro, un testimonio de en que pueden convertirse las segundas oportunidades.